El café se había enfriado en mi escritorio mientras leía por tercera vez la carta del rector. Plan de retiro anticipado, reestructuración presupuestaria. Agradecemos sus 35 años de servicio. Las palabras se difuminaban como acuarela en papel húmedo. Mis dedos temblaron ligeramente al alcanzar el teléfono. En el pasillo, las voces de los estudiantes se mezclaban con el rumor familiar del mediodía universitario, pero desde mi oficina todo sonaba distante, como si estuviera observando mi propia vida desde afuera. Diga. Mamá, ¿cómo te fue en la reunión con el rector? La voz de Sofía desde Medellín me ancló al presente. Me las arreglé para explicar la situación sin que mi voz se quebrara, pero mi hija me conocía demasiado bien. Mami, respiras diferente cuando estás asustada. ¿Qué no me estás diciendo? Observé mis manos, esas mismas manos que habían escrito cientos de ensayos académicos, que habían corregido miles de exámenes, ahora se veían extrañamente inútiles sobre el escritorio de madera. Sofía, tengo 58 años. ¿Quién contrata a alguien de mi edad para empezar de nuevo? Mamá, ¿recuerdas lo que siempre me decías cuando yo tenía miedo de intentar algo nuevo? Su pregunta me llevó de vuelta a todas esas conversaciones nocturnas cuando ella era adolescente, luchando con decisiones que entonces parecían monumentales. Mija, el único fracaso real es no intentarlo. Después de colgar, caminé hasta la ventana que daba al patio central del campus. Allí estaba la gran ceiba, con sus raíces que se extendían más allá de lo visible y su copa que había crecido adaptándose a los edificios construidos a su alrededor. 30 años observando ese árbol, y nunca había notado que sus ramas más fuertes nacían precisamente donde había enfrentado más obstáculos. Esa noche, en mi apartamento de la Candelaria, me senté frente a mi vieja máquina de escribir Olivetti, herencia de mi madre. Sus teclas habían guardado silencio durante años, destinadas solo a ser un objeto decorativo que recordaba tiempos cuando escribir era un acto físico, deliberado. Inserté una hoja en blanco y comencé a escribir, sin plan, solo dejando que los dedos encontraran su ritmo mecánico. Querida Elena del futuro, hoy terminó una era. No sé cómo empezar la siguiente, pero sé que no puedo permitir que el miedo decida por mí. Si estás leyendo esto, significa que encontraste el valor que hoy me falta. El sonido metálico de las teclas llenó el silencio del apartamento. Por primera vez en años, escribía algo que no tendría que entregar, evaluar o defender ante ningún comité. Solo palabras honestas en papel blanco. Pero un golpe en la puerta interrumpió mi escritura. Era casi medianoche. ¿Quién podría? ¿Elena Martínez? Un mensajero joven, con casco de motocicleta bajo el brazo, sostenía un sobre amarillo. Sí, soy yo, pero es muy tarde para. Disculpe la hora, señora. Me dijeron que era urgente. El sobre tenía el logo de una notaría. Con manos temblorosas lo abrí y leí las primeras líneas. Estimada profesora Martínez, lamentamos informarle que la venta de su apartamento presenta complicaciones legales que requerirán al menos 6 meses adicionales para resolverse. Me desplomé en el sofá. Había contado con ese dinero para mantenerme durante la transición. Sin él, mis opciones se reducían dramáticamente. El teléfono sonó. Carmen, mi hermana. Elena, sé que es tarde, pero no podía dormir sin contarte. La profesora de cerámica de La Paleta renunció hoy. Necesito a alguien para el taller de narrativa que siempre quisimos crear. El sueldo no es mucho, pero incluye vivienda en la casa de huéspedes. ¿Te interesa venir a Cali mientras decides qué hacer con tu vida? La sincronía era demasiado perfecta para ser coincidencia. O tal vez, cuando una vida se desarma, las piezas necesarias aparecen exactamente donde deben estar. Carmen, hay algo que no te he contado. A la mañana siguiente, mientras empacaba una maleta, encontré un cuaderno viejo donde había pegado recortes de periódicos sobre exposiciones de arte que nunca visité,
talleres creativos que nunca tomé, viajes que nunca hice. Todo postergado por obligaciones profesionales que ahora parecían mucho menos importantes. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo a Cali, una mujer mayor se sentó a mi lado. Llevaba un portafolio de arte manchado de pintura. «¿Primera vez en Cali?», me preguntó, notando mi nerviosismo. «Primera vez empezando de nuevo a los 58 años», respondí sin pensar. Ella se rió con esa risa cálida que solo tienen las mujeres que han vivido suficiente para saber que la vida raramente sigue el plan original. «Querida, yo empecé a pintar a los 62. Ahora, a los 70, vendo mis obras en 3 ciudades. La juventud desperdicia el tiempo pensando que lo tienen infinito. Nosotras lo usamos mejor porque sabemos que es limitado». Sus palabras resonaron mientras el avión se elevaba sobre Bogotá. Abajo, mi vida anterior se convertía en un mosaico de luces que gradualmente se desvanecía en la distancia. En Cali me esperaba Carmen con su sonrisa de siempre y un abrazo más largo de lo habitual. «Elena, ¿te ves disponible?», dijo mientras caminábamos hacia el carro. «¿Disponible para qué?». «Para todo lo que viene». Pero ni ella ni yo podíamos imaginar lo que nos esperaba en la Escuela de Arte La Paleta. La casa colonial que albergaba La Paleta respiraba creatividad desde sus cimientos de piedra hasta sus techos de teja. En el patio central, un grupo de mujeres pintaba bajo la sombra de un mango centenario, sus voces mezclándose con el sonido de los pinceles sobre el papel. «Señoras, les presento a mi hermana Elena», anunció Carmen. «Será nuestra nueva profesora de escritura creativa». Una mujer de cabello plateado, con delantal manchado de azul ultramarino, se acercó con una sonrisa que iluminaba sus ojos cansados. «Soy Esperanza Delgado. 63 años, viuda desde hace 3, y pintora desde hace exactamente 2 años y medio. Bienvenida al club de las que empezamos cuando los otros creen que ya terminamos». Su franqueza me desarme. «Esperanza, debo confesar que nunca he enseñado escritura creativa fuera de la universidad». «No estoy segura de». «Perfecta», me interrumpió. «Entonces aprenderemos juntas. Esa es la mejor manera». Mi primer taller estaba programado para el jueves. Pasé 3 noches diseñando ejercicios, borrando, reescribiendo. La ansiedad me mantenía despierta hasta altas horas, reproduciendo mentalmente todos los escenarios posibles de fracaso. El jueves por la mañana, 7 personas se reunieron en el salón principal: Esperanza, 2 estudiantes universitarias, un jubilado con aspecto de intelectual, una ama de casa de mediana edad, y para mi sorpresa, un adolescente de unos 16 años con cuaderno lleno de garabatos poéticos. «Buenos días», comencé, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. «Soy Elena Martínez, y debo ser honesta, esto es tan nuevo para mí como para ustedes». Las primeras 2 horas fueron desastrosas. Mi primer ejercicio, describir un objeto común desde la perspectiva de un alienígena, generó silencios incómodos y miradas confundidas. La adolescente, Valeria, levantó la mano. «Profesora, ¿por qué tenemos que fingir que somos extraterrestres? ¿No sería más honesto escribir sobre cómo realmente vemos las cosas?». Su pregunta simple demolió toda mi estructura pedagógica cuidadosamente planificada. Tenía razón. Estaba aplicando métodos académicos a un espacio que pedía algo completamente diferente. «Tienes razón, Valeria. Empecemos de nuevo. ¿Qué tal si cada uno escribe sobre algo que realmente les importa, como si estuvieran contándoselo a su mejor amigo?» El cambio fue inmediato. Las palabras comenzaron a fluir. Esperanza escribió sobre las manos de su difunto esposo y cómo las extrañaba más que su voz. El jubilado, don Ricardo, habló de las cartas que nunca le envió a su hijo en España. Valeria plasmó en palabras la sensación de ser la única joven en una casa llena de adultos que no la entendían. Cuando leímos en voz alta,
El salón se transformó en un espacio sagrado donde las historias personales encontraban eco en experiencias ajenas. Profesora Elena, dijo Esperanza al final de la clase, esto fue lo que necesitábamos. No técnicas literarias, sino permiso para ser honestos. Esa tarde, mientras caminaba por el centro histórico de Cali, reflexionaba sobre la diferencia entre enseñar literatura y facilitar escritura. En la universidad, yo era la autoridad que evaluaba y corregía. Aquí, me había convertido en una compañera de exploración. Pero mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carmen, y su voz sonaba tensa. Elena, necesito hablar contigo. El decano de la universidad dice si estuvo aquí esta mañana. Quiere conocerte, pero también mencionó algo sobre estándares académicos, que me preocupa. Mi estómago se contrajo. ¿Acaso no podría escapar de las estructuras rígidas ni siquiera aquí? El doctor Mauricio Vega tenía el aspecto de alguien que había pasado toda su vida en oficinas con aire acondicionado y títulos enmarcados. Su traje gris y su expresión escéptica contrastaban dramáticamente con el ambiente relajado de la paleta. Profesora Martínez, comenzó, consultando unas notas en su tablet, he revisado su currículum. Impresionante trayectoria académica. Pero me preocupa esta transición hacia metodologías menos estructuradas. Carmen y yo intercambiamos miradas. Habíamos esperado interés genuino, no una auditoría. Doctor Vega, respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente, ¿cuáles son exactamente sus inquietudes? La universidad busca rigor académico. Necesitamos rúbricas claras, objetivos medibles, evaluaciones estandarizadas. Este enfoque artístico puede comprometer nuestra acreditación. Sentí como la familiar tensión de las reuniones departamentales comenzaba a anudar mis hombros. Pero algo había cambiado en estos meses. En lugar de ceder automáticamente a la autoridad institucional, me escuché respondiendo. Doctor Vega, ¿ha considerado que tal vez el problema no es la falta de rigor en métodos alternativos, sino el exceso de rigidez en métodos tradicionales que ya no responden a las necesidades reales de aprendizaje? Su expresión se endurecía. Profesora, con todo respeto, la creatividad sin estructura es caos. Necesitamos garantías de que los estudiantes realmente aprenden contenidos verificables. ¿Y quién decide qué contenidos valen la pena verificar?, preguntó Valeria, quien había llegado temprano para la clase y escuchaba desde la puerta. ¿El crecimiento personal no cuenta como aprendizaje? El doctor Vega la miró con sorpresa, claramente no esperando intervención estudiantil en una conversación administrativa. Joven, los adultos estamos hablando de mi educación, lo interrumpió Valeria con una firmeza que me llenó de orgullo. Y creo que tengo derecho a opinar sobre qué tipo de aprendizaje me funciona mejor. Durante la siguiente hora, el doctor Vega observó una de mis clases. Los estudiantes escribían sobre momentos de transformación personal y luego discutíamos cómo las experiencias individuales reflejaban patrones universales de la condición humana. Don Ricardo compartió un texto sobre el día que decidió jubilarse. No sabía si era el final de mi utilidad o el comienzo de mi libertad. Resultó que era ambos. Sus palabras generaron una discusión profunda sobre transiciones vitales, pérdida de identidad y redefinición personal que habría impresionado a cualquier seminario de posgrado. Esperanza leyó sobre su primer día pintando después de la muerte de su esposo. El pincel temblaba en mi mano como si tuviera vida propia. No sabía si estaba creando algo nuevo o destruyendo lo que quedaba de la mujer que había sido durante 40 años. Cuando Valeria compartió su reflexión sobre sentirse invisible en su propia familia, varios adultos en el grupo asintieron con reconocimiento, creando puentes intergeneracionales que ningún currículum tradicional había logrado construir. Al final de la clase, el doctor Vega se acercó a mí con una expresión muy diferente. Profesora Martínez, debo admitir que lo que observé aquí desafía algunas de mis suposiciones.
Pero aún necesito evidencia concreta de que este enfoque produce resultados académicos medibles. Doctor Vega, ¿estaría dispuesto a considerar un programa piloto de 6 meses? Podríamos documentar el progreso estudiantil usando métodos tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Qué tipo de documentación propone? Portafolios de trabajo creativo que demuestren desarrollo de habilidades narrativas. Análisis reflexivos escritos por los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje, y evaluaciones de pares sobre el impacto del programa en su crecimiento personal y académico. Por primera vez desde su llegada, Dr. Vega pareció genuinamente intrigado. Interesante. ¿Si puede garantizar que los estudiantes también cumplan con estándares básicos de escritura académica? Por supuesto. Pero integrados naturalmente en el proceso creativo, no como ejercicios separados y artificiales. Esa noche, mientras preparaba café en mi pequeña cocina, reflexionaba sobre la conversación. Había defendido mi nueva metodología con una convicción que me sorprendía. Meses atrás, la autoridad del Dr. Vega me habría intimidado hasta la sumisión. Carmen entró con una botella de vino y 2 copas. Elena, estoy orgullosa de ti. Debí defenderte y defender a tus estudiantes como nunca lo hiciste en la universidad tradicional. Carmen, ¿crees que estoy siendo ingenua? ¿Qué estoy arriesgando demasiado? Hermana, el verdadero riesgo es volver a la seguridad que te estaba matando lentamente. Pero mi teléfono interrumpió nuestra conversación. Era Sofía, y su voz sonaba diferente. Mamá, necesito contarte algo importante. Mamá, Diego y yo terminamos. Las palabras de Sofía atravesaron la línea telefónica como cristales rotos. Su relación de 5 años, que parecía encaminarse hacia el matrimonio, había terminado abruptamente. Mija, ¿qué pasó? Él dice que estoy demasiado enfocada en mi carrera, que no tengo tiempo para construir una verdadera relación. Mamá, ¿es egoísta querer tanto el éxito profesional como una pareja que me apoye en lugar de limitarme? Su pregunta me transportó inmediatamente a mis propios 30 y tantos años, cuando elegí conscientemente enfocarme en mi carrera y crianza de Sofía sobre las relaciones románticas. ¿Le había enseñado inadvertidamente a mi hija a repetir mis propios patrones? Sofía, ¿necesitas que vaya a Medellín? ¿Puedo cancelar mis clases y...? No, mamá. Necesito procesarlo sola. Pero me ayuda a saber que estás reinventando tu vida. Me da esperanza de que las mujeres de nuestra familia sabemos cómo seguir adelante. Después de colgar, me quedé en el balcón observando las luces de Cali mientras reflexionaba sobre las herencias emocionales que transmitimos sin darnos cuenta. ¿Mi independencia feroz había sido un regalo o una carga para mi hija? Al día siguiente, mi clase tomó un giro inesperado cuando Valeria preguntó si podíamos escribir sobre relaciones intergeneracionales entre mujeres. Mi mamá siempre dice que las mujeres de antes eran más fuertes porque soportaban todo sin quejarse. Pero yo creo que ser fuerte también puede significar irte cuando algo no te conviene. Esperanza levantó la vista de su cuaderno. Valeria, yo pertenezco a esa generación que soportaba todo. Y tienes razón, no era fortaleza, era miedo. Miedo a estar solas, miedo a ser juzgadas, miedo a descubrir que tal vez éramos más fuertes de lo que creíamos. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. ¿Había estado transmitiendo fortaleza o miedo disfrazado de independencia? La dinámica de esa clase fue la más poderosa que había experimentado. Las 3 generaciones de mujeres presentes, Valeria con 16, yo con 58, Esperanza con 63, compartimos perspectivas sobre autonomía, relaciones y las presiones sociales que cada una había enfrentado en su momento histórico. ¿Saben qué es lo más triste?, preguntó María José, una de las estudiantes universitarias. Que cada generación piensa que tiene que rechazar completamente lo que hicieron las anteriores para encontrar su camino. Tal vez, sugerí,
Lo que necesitamos es integración consciente. Tomar lo que nos sirve del pasado y agregar lo que necesitamos del presente. Esa tarde recibí una llamada inesperada del Dr. Vega. Profesora Martínez, he estado reflexionando sobre su propuesta del programa piloto. Pero tengo una condición adicional. Mi estómago se tensó. ¿Cuál? Queremos que documente todo el proceso en un formato que pueda ser replicado en otras instituciones. Un manual de metodología, si quiere. La propuesta me emocionó y me aterró simultáneamente. Escribir sobre mi experiencia significaría exponerme profesionalmente de una manera que nunca había considerado. Dr. Vega, nunca he escrito un libro de metodología pedagógica basado en experiencia personal. Exactamente por eso podría ser revolucionario. Tengo contactos en editoriales académicas que estarían interesadas en algo genuinamente innovador. Esa noche, mientras me sentaba frente a mi vieja Olivetti, las palabras comenzaron a fluir de manera diferente. No era análisis académico distante, sino reflexión personal integrada con observación profesional. Capítulo 1. El día que mi carrera tradicional terminó, mi educación real comenzó. Aprendí que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear espacios donde el conocimiento pueda emerger naturalmente de la experiencia genuina. Pero un golpe en la puerta interrumpió mi escritura. Era Carmen, con expresión preocupada. Elena, tenemos un problema. La señora que administra la casa de huéspedes donde vives me informó que necesita el espacio para su nieta que regresa de estudiar en el exterior. Tienes 2 semanas para encontrar otro lugar. Mi nueva vida, que apenas comenzaba a estabilizarse, enfrentaba otra crisis. Pero esta vez, en lugar de pánico, sentí una extraña calma. Tal vez había aprendido que la incertidumbre no era el enemigo, sino simplemente otra oportunidad de crecimiento. Carmen, ¿conoces a alguien que pueda necesitar una compañera de apartamento? Preferiblemente a alguien que no le molesten los sonidos de una máquina de escribir a altas horas. Su sonrisa me dijo que ya tenía una idea en mente. Elena, quiero presentarte a Roberto Mendoza. Es arquitecto jubilado, artista emergente, y casualmente está buscando a alguien que comparta los gastos de su apartamento de 3 habitaciones en San Antonio. Roberto tenía 62 años, cabello completamente plateado, y manos marcadas por décadas de dibujo técnico. Su apartamento era luminoso y espacioso, con una habitación que podría servir perfectamente como estudio de escritura. Señora Martínez, he escuchado sobre su trabajo en la paleta. Me intriga mucho esa integración entre narrativa y arte visual. Por favor, llámeme Elena. ¿Y usted también está explorando nuevas direcciones creativas? Después de 40 años diseñando centros comerciales y edificios de oficinas, estoy aprendiendo a crear espacios que alimenten el alma en lugar de solo generar ganancias. Sus palabras me recordaron mi propia transición de la academia rígida hacia la educación humanizada. La convivencia con Roberto resultó ser una de las decisiones más acertadas de mi nueva vida. Compartíamos la cocina sin invadir territorios personales, intercambiábamos ideas sobre creatividad madura sin competir por atención, y desarrollamos rutinas complementarias que respetaban tanto la independencia individual como la compañía elegida. Las mañanas seguían siendo mías para pintar en el balcón, pero ahora tenía un compañero silencioso que trabajaba en sus bocetos arquitectónicos en el extremo opuesto del mismo espacio. Ocasionalmente intercambiábamos observaciones sobre técnica o composición, pero más frecuentemente simplemente coexistíamos en esa cómoda complicidad de 2 personas maduras que han aprendido a valorar tanto la soledad como la compañía. Mi programa piloto en la Universidad ICESI había comenzado oficialmente con 12 estudiantes de diferentes carreras. La diversidad del grupo generaba discusiones fascinantes que jamás habrían surgido en departamentos tradicionales separados. Carlos, estudiante de ingeniería, inicialmente había llegado al programa por accidente, necesitaba créditos selectivos y era la única clase con cupos disponibles.
pero su primera composición sobre la poesía oculta en ecuaciones matemáticas había revelado una sensibilidad artística que él mismo desconocía. Profesora Elena, me dijo después de una clase particularmente intensa sobre narrativa autobiográfica, nunca pensé que mi formación técnica podría conectarse con expresión personal. Ahora veo patrones y estructuras en las emociones humanas. Carolina, estudiante de psicología, había comenzado a integrar técnicas de escritura creativa en su trabajo de campo con pacientes, descubriendo que las metáforas personales revelaban insights que los cuestionarios estandarizados no capturaban. Pero fue Andrés, estudiante de arte que había luchado durante años para encontrar su voz visual, quien experimentó la transformación más dramática. Sus pinturas habían evolucionado desde representaciones técnicamente competentes pero emocionalmente vacías hacia obras que pulsaban con honestidad autobiográfica. Elena, escribir sobre mi proceso creativo me ayudó a entender qué quería expresar realmente. Antes pintaba cosas que pensaba que debía pintar. Ahora pinto lo que necesito pintar. El Dr. Vega había comenzado a visitar mis clases regularmente, inicialmente con actitud evaluativa, pero gradualmente con curiosidad genuina. Una tarde, después de observar una sesión donde los estudiantes creaban mapas narrativos de sus historias personales integrando elementos visuales y escritos, se acercó con una expresión pensativa. Elena, debo admitir que esto desafía muchas de mis suposiciones sobre educación efectiva. Los estudiantes demuestran compromiso y crecimiento que rara vez veo en cursos tradicionales. ¿Qué cree que marca la diferencia, Mauricio? Autenticidad. Cuando los estudiantes escriben y crean desde sus experiencias reales, el aprendizaje se vuelve personal, no solo académico. Esa noche, Roberto y yo compartimos una cena simple en el balcón mientras observábamos el atardecer sobre los cerros occidentales de Cali. Elena, ¿alguna vez imaginas que tu vida terminaría siendo tan interesante? Su pregunta me hizo reflexionar sobre el concepto de vida interesante. Durante décadas había buscado estabilidad, predictibilidad, control. Ahora, a los 58 años, había descubierto que la incertidumbre consciente era mucho más estimulante que la seguridad inconsciente. Roberto, creo que confundí vida exitosa con vida segura durante demasiados años. Ahora entiendo que el éxito real tal vez sea la disposición a seguir creciendo, independientemente de la edad. ¿Sabes qué es lo más hermoso de conocerte? Su pregunta me tomó por sorpresa, no solo por el cambio de tono, sino porque podía sentir que nuestra relación estaba evolucionando hacia territorio más íntimo. ¿Qué? Que ambos llegamos a esta amistad desde lugares de completitud personal, no de necesidad. No estamos tratando de llenar vacíos, sino de compartir plenitud. Sus palabras capturaron exactamente lo que había estado sintiendo pero no había logrado articular. Esta conexión con Roberto era diferente a cualquier relación que había experimentado en mi juventud, cuando las relaciones parecían estar definidas por carencias y dependencias mutuas. Pero mi teléfono interrumpió el momento. Era Sofía, y para mi sorpresa, sonaba mucho mejor que en nuestra última conversación. Mamá, tengo noticias increíbles. Mamá, me ofrecieron una posición en Barcelona. Gestión de proyectos tecnológicos para una empresa que desarrolla soluciones educativas digitales. Es exactamente lo que siempre quise hacer. La voz de Sofía rebosaba entusiasmo, pero yo sentía una mezcla compleja de orgullo y aprensión. Mi hija se movía hacia el siguiente nivel de su carrera, pero eso significaría una distancia geográfica aún mayor. Mija, eso suena maravilloso, pero España está tan lejos. Mamá, ¿recuerdas lo que me dijiste cuando decidiste mudarte a Cali? Que el crecimiento auténtico a veces requiere salir de la zona de confort geográfica y emocional. Tenía razón, por supuesto. Pero escuchar mis propias palabras reflejadas en las decisiones de mi hija me hizo consciente de cómo nuestras transformaciones personales impactan a las personas que amamos. Además, continuó Sofía,
La empresa está interesada en metodologías educativas innovadoras. Mencioné tu trabajo y quieren conocer más sobre integración de narrativa personal en entornos de aprendizaje. Su comentario me sorprendió. No había considerado que mi pequeño experimento pedagógico en Cali pudiera tener relevancia internacional. Esa semana, mi programa piloto enfrentó su primera crisis seria. 3 estudiantes se quejaron formalmente con el Dr. Vega sobre la falta de estructura clara y evaluaciones subjetivas. Uno de ellos, un estudiante de administración llamado Fernando, argumentaba que el programa no le estaba proporcionando habilidades cuantificables para el mercado laboral. Profesora Elena, me dijo Fernando después de una clase particularmente intensa sobre vulnerabilidad creativa, esto está muy bien como terapia, pero necesito herramientas prácticas para mi currículo. Su comentario me irritó, no porque fuera injusto, sino porque tocaba mis propias inseguridades sobre el valor práctico de lo que estaba enseñando. Fernando, ¿qué consideras una herramienta práctica? Análisis de datos, técnicas de presentación, metodologías de gestión de proyectos. Cosas que los empleadores reconozcan. ¿Y la capacidad de comunicar ideas complejas de manera compelling? ¿La habilidad de conectar emocionalmente con audiencias diversas? ¿El pensamiento creativo para resolver problemas? ¿Eso no cuenta como herramientas prácticas? Nuestro intercambio generó una discusión grupal intensa sobre el propósito de la educación superior. Carlos, el estudiante de ingeniería, defendió inesperadamente el programa. Fernando, yo llegué aquí buscando créditos fáciles. Pero este programa me ha enseñado a pensar de manera integrada. En mi trabajo de grado estoy aplicando técnicas narrativas para explicar conceptos técnicos complejos a audiencias no especializadas. Mis asesores están impresionados. Andrés añadió, además, el pensamiento creativo que hemos desarrollado aquí es exactamente lo que las empresas dicen que necesitan en la economía actual. Pero Fernando no estaba convencido, y su insatisfacción se estaba extendiendo a otros estudiantes que habían llegado al programa con expectativas más tradicionales. Esa noche, mientras Roberto y yo cocinábamos juntos, una rutina que habíamos desarrollado sin planificar conscientemente, le conté sobre la crisis en mi clase. Elena, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre la ceiba del campus de tu antigua universidad? ¿Que tenía raíces más profundas de lo visible? Exacto. Tal vez algunos estudiantes solo ven las ramas superficiales de lo que estás ofreciendo. Las raíces profundas, el crecimiento personal, la integración de diferentes formas de pensamiento, toman tiempo para ser evidentes. Su perspectiva me tranquilizó, pero también me hizo reflexionar sobre mi responsabilidad como educadora de comunicar valor de manera que diferentes tipos de estudiantes pudieran entenderlo. Al día siguiente, reestructuré mi currículum para incluir conexiones más explícitas entre desarrollo creativo y habilidades profesionales. Creé ejercicios que demostraran cómo la escritura reflexiva mejora la comunicación empresarial, cómo el pensamiento narrativo fortalece la resolución de problemas, y cómo la integración artística desarrolla innovación aplicable. El resultado fue inmediato. Fernando comenzó a ver las conexiones entre exploración personal y competencia profesional. Su proyecto final, un análisis narrativo de casos empresariales que integraba storytelling con análisis cuantitativo, fue tan innovador que el Dr. Vega lo invitó a presentarlo en una conferencia de administración. Pero mientras mi programa ganaba momentum, recibí noticias inesperadas que cambiarían nuevamente mis planes. Elena, me dijo Carmen una tarde mientras tomábamos café en La Paleta, un editorial de Medellín quiere publicar tus reflexiones sobre metodología educativa innovadora. Pero necesitan el manuscrito en 6 meses. La oportunidad era emocionante pero intimidante. Escribir un libro significaría sistematizar mis experiencias de una manera que pudiera ser útil para otros educadores, pero también requeriría una vulnerabilidad pública que no estaba segura de estar lista para asumir. Esa noche, sentada frente a mi Olivetti, comencé a escribir no solo sobre metodologías pedagógicas,
sino sobre el proceso personal de transformación que había hecho posible esa innovación educativa. No puedes enseñar autenticidad desde la inautenticidad. No puedes facilitar transformación personal si no has enfrentado tu propia necesidad de cambio. Este libro nace del reconocimiento de que la mejor educación surge cuando el educador está tan dispuesto al crecimiento como los estudiantes. Mientras las palabras fluían, me di cuenta de que estaba documentando algo más que una metodología educativa. Estaba creando un mapa para otras personas que podrían estar enfrentando sus propias transiciones vitales, particularmente mujeres de mi generación que habían dedicado décadas al cuidado de otros y se encontraban preguntándose qué querían para ellas mismas. Roberto apareció con 2 tazas de té y se sentó tranquilamente en su sillón, respetando mi proceso de escritura pero ofreciendo compañía silenciosa. Su presencia no interrumpía mi concentración, la complementaba. Roberto, ¿crees que estoy siendo demasiado ambiciosa tratando de escribir un libro mientras manejo el programa piloto y las clases regulares? Elena, ¿cuándo fue la última vez que no fuiste ambiciosa? Su pregunta me hizo reír. Tenía razón. La ambición consciente había reemplazado la ambición impuesta externamente, pero seguía siendo ambición. Además, continuó, escribir sobre tu experiencia mientras la estás viviendo le dará una frescura que los análisis retrospectivos no pueden capturar. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, no por ansiedad, sino por la energía creativa que surge cuando múltiples proyectos significativos se alinean con propósito personal. Pero una llamada telefónica a las 6 de la mañana cambiaría abruptamente mis prioridades. Elena, es sobre Roberto. La voz de Carmen sonaba tensa al teléfono. Está en el hospital. Infarto. Me pidió que te avisara. El mundo se detuvo. En los 8 meses de convivencia, Roberto se había convertido en algo más que un compañero de apartamento. Había evolucionado hacia, ¿qué exactamente? ¿Amigo íntimo? ¿Compañero romántico? ¿Familia elegida? En el Hospital Universitario del Valle, lo encontré conectado a monitores, pero consciente y tratando de tranquilizar a su hija Patricia, quien había llegado desde Medellín. Elena, me dijo Roberto con voz débil pero sonrisa genuina, siento arruinar tus planes de escritura nocturna. No digas tonterías. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran recordado que el tiempo es limitado y precioso. Su comentario resonó profundamente. Los próximos días requirieron decisiones rápidas sobre prioridades. Tenía una conferencia programada en Buenos Aires sobre mi programa piloto, el manuscrito de mi libro tenía fechas límite exigentes, y mis estudiantes estaban en la etapa más crítica del semestre. Patricia, una mujer de 38 años con la presencia práctica de alguien acostumbrada a manejar crisis, me llevó aparte. Elena, sé que mi papá y usted han desarrollado una amistad especial. Quiero que sepa que lo que él necesita ahora es estabilidad emocional, no presión adicional. Su mensaje era claro pero cortés: mantén tu distancia hasta que esté recuperado. Patricia, entiendo tu preocupación. Roberto y yo tenemos una relación basada en respeto mutuo y autonomía personal. No haré nada que comprometa su recuperación. Pero internamente luchaba con emociones que no había anticipado. La posibilidad de perder a Roberto me había hecho consciente de cuán importante se había vuelto en mi vida, no como dependencia, sino como conexión genuina. Durante los siguientes días, mientras Roberto permanecía en cuidados intensivos, mantuve mis rutinas profesionales pero con una nueva perspectiva sobre la fragilidad de los planes humanos. Mi conferencia en Buenos Aires fue cancelada para poder permanecer cerca. El manuscrito de mi libro progresó más lentamente, pero con mayor profundidad emocional. Profesora Elena, me dijo Valeria después de una clase donde mi distracción había sido evidente, ¿está bien? Se ve preocupada. Su pregunta me recordó que los estudiantes perciben mucho más de lo que los profesores creemos mostrar. Valeria, un amigo querido está enfermo.
Me está enseñando sobre el equilibrio entre compromiso profesional y cuidado personal. ¿Quiere que escribamos sobre eso? Sobre cómo las crisis nos ayudan a entender qué es realmente importante. Su sugerencia transformó esa clase en una de las sesiones más poderosas que habíamos tenido. Los estudiantes escribieron y compartieron reflexiones sobre momentos de crisis que habían clarificado sus valores y prioridades. Carlos escribió sobre el día que su padre perdió el trabajo y cómo esa crisis familiar lo motivó a estudiar ingeniería con propósito social. Carolina compartió la historia de la depresión de su hermano menor y cómo esa experiencia la llevó hacia la psicología clínica. Andrés habló sobre su proceso de aceptar su identidad sexual y cómo esa crisis personal había liberado su expresión artística. ¿Saben qué noto en todas nuestras historias?, pregunté al final de la sesión. Que las crisis no solo revelan lo que valoramos, sino que también nos dan permiso para actuar en base a esos valores. Esa tarde, Roberto fue transferido a una habitación regular. Su recuperación estaba progresando bien, pero los médicos recomendaron cambios significativos en su estilo de vida: menos estrés, más ejercicio, dieta más cuidadosa. Elena, me dijo mientras Patricia había salido a almorzar, esta experiencia me ha hecho reflexionar sobre lo que quiero hacer con el tiempo que me queda. ¿Qué conclusiones has alcanzado? Que quiero ser más intencional sobre las relaciones que nutro. Que quiero crear arquitectura que realmente importe. ¿Y qué quiero? Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Explorar esta conexión contigo sin las prisas o expectativas que caracterizan relaciones más jóvenes. Su honestidad me conmovió profundamente. A nuestras edades, las relaciones podían desarrollarse con una paciencia y conciencia que la juventud rara vez permite. Roberto, yo también he estado reflexionando. Creo que lo que tenemos es valioso precisamente porque no estamos tratando de encajarnos en modelos preestablecidos de lo que debe ser una relación. Cuando regresé a casa esa noche, el apartamento se sentía extrañamente vacío sin la presencia tranquila de Roberto. Sus libros de arquitectura seguían en la mesa del comedor, sus bocetos en el estudio, sus plantas en el balcón que había regado religiosamente cada mañana. Me senté frente a mi máquina de escribir y continué trabajando en mi libro, pero ahora con una nueva perspectiva sobre el equilibrio entre ambición profesional y conexiones personales. Las crisis nos enseñan que el crecimiento personal auténtico nunca ocurre en aislamiento. Necesitamos testigos de nuestra transformación, compañeros de viaje que celebren nuestros avances y nos acompañen durante los retrocesos inevitables. La educación más profunda surge de relaciones genuinas donde tanto el maestro como el estudiante están dispuestos a ser vulnerables. Una semana después, Roberto regresó a casa con instrucciones médicas estrictas pero con el mismo espíritu curioso que había caracterizado nuestra convivencia. Su experiencia hospitalaria había confirmado para ambos que lo que habíamos construido juntos era demasiado valioso para darlo por sentado. Pero justo cuando las cosas comenzaban a estabilizarse, recibí una llamada que abriría posibilidades completamente inesperadas. Profesora Martínez, habla desde la Universidad de Barcelona. Hemos recibido información sobre su programa de artes integradas a través de una de nuestras nuevas empleadas, Sofía Martínez, quien menciona que es su hija. Mi corazón se aceleró. Sofía había mencionado que su nueva empresa estaba interesada en metodologías educativas innovadoras, pero no esperaba contacto directo desde España. Queremos invitarla a presentar su trabajo en nuestro Congreso Internacional de Innovación Educativa en abril, y también explorar la posibilidad de establecer un programa de intercambio académico. La oportunidad era extraordinaria, pero llegaba en un momento complicado. Roberto apenas estaba recuperándose, mi libro tenía fechas límite apremiantes, y el semestre actual requería atención completa para garantizar el éxito del programa piloto. Dr. Monsalve, agradezco enormemente el interés. ¿Podría darme algunos días para considerar los detalles logísticos? Después de colgar, me quedé sentada en el balcón procesando las implicaciones.
Una invitación desde Barcelona no solo representaba reconocimiento internacional de mi trabajo, sino también la oportunidad de reconectar con Sofía en su nuevo ambiente profesional. Roberto, que había escuchado parte de la conversación desde su silla de descanso, me observaba con una sonrisa. Elena, esa expresión tuya me dice que estás calculando pros y contras en lugar de simplemente sentir la emoción del reconocimiento. Tenía razón. Mi primer instinto había sido analizar las complicaciones en lugar de celebrar el logro. Roberto, es que todo está pasando tan rápido. Hace 2 años estaba preocupada por perder mi trabajo. Ahora estoy considerando invitaciones internacionales. ¿Y eso te asusta? Me asusta la posibilidad de perder el equilibrio que hemos construido aquí. Esta vida en Cali, nuestro apartamento, la rutina de trabajo que finalmente me funciona. Elena, ¿recuerdas lo que escribiste en tu libro sobre la diferencia entre estabilidad y estancamiento? Su pregunta me hizo sonreír porque tenía razón. En mi manuscrito había argumentado que la verdadera estabilidad viene de la capacidad de adaptación consciente, no de la resistencia al cambio. Esa tarde convoqué una reunión especial con mis estudiantes del programa piloto para comunicarles sobre la invitación a Barcelona y pedirles retroalimentación sobre el impacto que el programa había tenido en su experiencia educativa. Profesora Elena, dijo Carlos, su trabajo aquí ha cambiado completamente mi perspectiva sobre lo que significa ser profesional. Antes pensaba que tenía que elegir entre competencia técnica y expresión personal. Ahora entiendo que la integración de ambas me hace mejor ingeniero. Carolina añadió, para mí, este programa ha sido transformador porque me enseñó que puedo usar mi propia experiencia emocional como herramienta profesional en psicología, no como obstáculo que debo superar. Andrés, cuyas pinturas habían evolucionado dramáticamente durante el semestre, compartió, Elena, usted nos dio permiso para ser complejos. Para no tener que encajarnos en categorías simples de artista, o académico, o profesional. Podemos ser todo eso simultáneamente. Sus testimonios me llenaron de orgullo, pero también de responsabilidad. El programa había funcionado no solo como experimento pedagógico, sino como experiencia transformadora para estudiantes que ahora tendrían herramientas diferentes para navegar sus carreras y vidas personales. Valeria, que había crecido visiblemente en confianza durante el semestre, levantó la mano. Profesora, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Usted planeó toda esta transformación de su vida, o simplemente se permitió responder a las oportunidades que aparecían? Su pregunta tocó algo profundo. Valeria, creo que lo que planeé fue estar abierta al cambio. El resto fue principalmente responder conscientemente a lo que la vida me ofrecía. Eso es lo que espero aprender a hacer yo también. Esa noche, mientras Roberto descansaba temprano siguiendo las órdenes médicas, me senté frente a mi máquina de escribir para trabajar en el capítulo de mi libro sobre navegando oportunidades inesperadas. Las mejores oportunidades aparecen cuando hemos desarrollado la capacidad de reconocerlas. Pero reconocer oportunidades requiere claridad sobre nuestros valores y flexibilidad sobre nuestros métodos. A menudo rechazamos posibilidades valiosas porque no se parecen a lo que habíamos imaginado, o las aceptamos por razones equivocadas porque se parecen a lo que pensamos que deberíamos querer. A medida que escribía, me di cuenta de que la invitación a Barcelona representaba exactamente el tipo de oportunidad que requería evaluación basada en valores auténticos, no en expectativas externas o miedos internos. Al día siguiente llamé al Dr. Monsalve para aceptar la invitación, pero con condiciones específicas que reflejaran mis prioridades actuales. Presentaría mi trabajo, pero también utilizaría el viaje para documentar metodologías educativas europeas que podrían enriquecer mi programa en Cali. Y Roberto me acompañaría, convirtiendo la experiencia profesional en una oportunidad para explorar juntos nuevas perspectivas sobre arte, arquitectura y vida. ¿Estás segura de que quieres que te acompañe un convaleciente de infarto a tu gran debut internacional?, me preguntó Roberto con humor. Roberto,
Quiero que me acompañe mi compañero de vida a una experiencia que será más rica si la compartimos. Su sonrisa me confirmó que había tomado la decisión correcta. Pero una semana antes del viaje programado, recibí noticias que complicarían todo nuevamente. Elena, necesito hablar contigo urgentemente. La voz del doctor Vega sonaba tensa al teléfono. El Ministerio de Educación quiere replicar tu programa piloto en universidades públicas de todo el país. Es una oportunidad enorme, pero requiere que pospongas cualquier compromiso internacional hasta que podamos sistematizar la metodología. Mi estómago se contrajo. Después de años en la academia, reconocía el tono de una decisión institucional presentada como oportunidad personal. Mauricio, ¿cuál es exactamente el cronograma que proponen? 6 meses de desarrollo curricular intensivo, seguidos de implementación piloto en 5 ciudades. Significa cancelar Barcelona y dedicarte completamente a este proyecto nacional. La ironía no se me escapaba. El reconocimiento que había buscado durante décadas en la academia tradicional finalmente llegaba, pero requería sacrificar la autonomía y flexibilidad que había descubierto en mi nueva vida. Mauricio, necesito tiempo para considerarlo. Elena, son oportunidades como esta las que definen carreras académicas. Después de colgar, me quedé sentada en el balcón observando a Roberto, quien regaba sus plantas con la paciencia meticulosa que caracterizaba su proceso de recuperación. Su experiencia hospitalaria lo había transformado en alguien más consciente del presente, menos preocupado por logros futuros. ¿Qué tienes en mente?, me preguntó, notando mi expresión pensativa. Le conté sobre la propuesta del ministerio y el conflicto con el viaje a Barcelona. Elena, ¿qué habrías hecho hace 3 años si te hubieran ofrecido reconocimiento nacional? Lo habría aceptado inmediatamente, sin cuestionar las condiciones. ¿Y ahora? Ahora me pregunto si el reconocimiento vale la pena si requiere volver a los patrones de vida que me estaban sofocando. Su sonrisa me dijo que había capturado exactamente el dilema. Esa tarde convoqué una reunión con mis estudiantes del programa actual para explicarles la situación. Su respuesta me sorprendió por su madurez y perspicacia. Profesora Elena, dijo Carolina, ¿no es exactamente esta la decisión sobre la que hemos estado escribiendo todo el semestre? ¿Elegir entre lo que otros valoran y lo que nosotros necesitamos para crecer auténticamente? Carlos añadió, además, ¿por qué tiene que ser una elección binaria? ¿No podría proponer condiciones que le permitan hacer ambas cosas? Su sugerencia me hizo reflexionar sobre mi tendencia a ver las decisiones como opciones mutuamente excluyentes en lugar de oportunidades para crear alternativas creativas. Esa noche, mientras Roberto leía y yo escribía, desarrollé una propuesta alternativa. Aceptaría liderar el proyecto nacional, pero manteniendo autonomía sobre metodología y cronograma. Viajaría a Barcelona como estaba planeado, utilizando esa experiencia internacional para enriquecer la propuesta nacional. Y establecería condiciones que me permitieran mantener mi base en Cali y mi programa local como laboratorio de innovación continua. Roberto, ¿crees que estoy siendo demasiado exigente? Elena, creo que finalmente has aprendido a negociar desde tus fortalezas en lugar de tus inseguridades. Al día siguiente presenté mi contrapropuesta al Dr. Vega. Su respuesta inicial fue resistencia, pero cuando expliqué cómo la experiencia internacional fortalecería el proyecto nacional, y cómo mantener mi programa local proporcionaría datos continuos para refinamiento metodológico, comenzó a ver las ventajas. Elena, tendrás que convencer al ministerio, no solo a mí. Perfecto. Preparemos una presentación que demuestre por qué la flexibilidad y autonomía creativa producen mejores resultados que la estandarización rígida. La reunión con funcionarios del ministerio fue intensa pero exitosa. Mi experiencia documentada, los testimonios de estudiantes y las métricas de éxito del programa piloto hablaron por sí mismos. Más importante, mi disposición a liderar el proyecto sin sacrificar los principios que lo habían hecho exitoso generó respeto en lugar de resistencia.
Profesora Martínez, me dijo la subdirectora de Educación Superior. Su propuesta es poco convencional, pero los resultados hablan por sí mismos. Procederemos según sus condiciones. Esa noche, Roberto y yo celebramos tranquilamente con una cena en el balcón y una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Elena, ¿te das cuenta de lo que acabas de lograr? ¿Qué? Has encontrado una manera de tener impacto nacional sin sacrificar tu autonomía personal. Hace 3 años, habrías aceptado cualquier condición que te ofrecieran. Tenía razón. La Elena de mi vida anterior habría interpretado las demandas institucionales como no negociables. La Elena actual había aprendido que casi todo es negociable cuando tienes claridad sobre tus valores y confianza en tu valor. Roberto, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que Barcelona ya no se siente como una escapada de mi vida real. Se siente como una extensión natural de lo que estoy construyendo aquí. 2 semanas después, mientras empacaba para el viaje a España, reflexionaba sobre cómo este año había redefinido mi relación con la oportunidad, el reconocimiento y el éxito. El crecimiento auténtico no venía de acumular logros externos, sino de desarrollar la capacidad de responder creativamente a las circunstancias desde un centro personal sólido. Mi máquina de escribir Olivetti tendría un descanso temporal, pero las historias que estaba viviendo continuarían escribiéndose de maneras que apenas comenzaba a imaginar. El vuelo a Barcelona marcó la primera vez en décadas que viajaba internacionalmente sin una agenda completamente estructurada. Roberto, sentado a mi lado con un libro sobre arquitectura gótica catalana, había planificado visitas a edificios de Gaudí mientras yo me preparaba para presentar mi trabajo a una audiencia europea. Nerviosa, me preguntó mientras sobrevolábamos el Atlántico. Emocionada, respondí, sorprendida por la honestidad de mi respuesta. Hace años que no siento curiosidad genuina por cómo recibirán mi trabajo personas de culturas diferentes. En el aeropuerto de Barcelona nos esperaba Sofía, radiante con la confianza que viene de estar exactamente donde una pertenece profesionalmente. Su abrazo duró más tiempo del habitual, y mientras nos dirigíamos hacia el centro de la ciudad, me contó sobre su nueva posición. Mamá, estoy liderando un proyecto que desarrolla plataformas digitales para educación personalizada. Tu trabajo sobre integración narrativa ha inspirado algunas de nuestras innovaciones más prometedoras. Sus palabras me llenaron de un orgullo diferente al que había experimentado con reconocimientos académicos tradicionales. Era el orgullo de saber que mi transformación personal había creado ondas de influencia que tocaban el trabajo de mi hija. La Universidad de Barcelona resultó ser un ambiente perfecto para presentar metodologías no convencionales. La audiencia del Congreso incluía educadores de toda Europa que enfrentaban desafíos similares, estudiantes desconectados, estructuras institucionales rígidas, y presión por resultados cuantitativos que no capturaban el aprendizaje real. Mi presentación se tituló De la autoridad a la facilitación, transformación personal como catalizador de innovación educativa. En lugar de comenzar con teoría pedagógica, compartí la historia de mi propio proceso de cambio. Hace 3 años, recibí una noticia que pensé destruiría mi carrera. Resultó ser el comienzo de la fase más creativa y efectiva de mi vida profesional. Hoy quiero compartir no solo las metodologías que desarrollamos, sino el proceso personal que las hizo posibles. La respuesta fue extraordinaria. Durante el periodo de preguntas, una profesora alemana comentó: "Lo que más me impacta es su honestidad sobre su propio proceso de aprendizaje". A menudo presentamos nuestras innovaciones como si hubieran surgido de análisis puramente objetivos, sin reconocer las transformaciones personales que las hicieron posibles. Un educador italiano añadió: "Sus estudiantes responden a la autenticidad. No están aprendiendo solo contenido, sino modelos de cómo navegar transiciones vitales con creatividad". Después de mi presentación, fui abordada por representantes de 3 universidades europeas interesadas en establecer programas de intercambio. Una editorial académica que quería publicar la traducción europea de mi libro,
y una organización que desarrollaba metodologías de educación para adultos mayores. Esa noche, Sofía organizó una cena con sus colegas españoles y otros profesionales latinoamericanos trabajando en Barcelona. La conversación giró alrededor de cómo mantener identidad cultural mientras se adapta a contextos internacionales, tema que resonaba profundamente con mi propia experiencia de reinvención. Elena, me dijo Carla, una arquitecta mexicana que había vivido en Barcelona durante 8 años, lo que más me impresiona de su historia es que encontró maneras de crecer sin renunciar a sus raíces. Muchos de nosotros sentimos que tenemos que elegir entre autenticidad personal y éxito profesional. Carla, creo que esa es una falsa dicotomía que la sociedad nos impone. La autenticidad bien entendida incluye la capacidad de adaptarse y crecer. Roberto, que había pasado el día fotografiando detalles arquitectónicos de la ciudad, compartió sus propias observaciones. Barcelona me está enseñando que la verdadera innovación viene de integrar tradiciones profundas con visión contemporánea. Como el trabajo de Elena, raíces académicas sólidas aplicadas a metodologías completamente nuevas. Durante los siguientes días, mientras Roberto exploraba la arquitectura catalana, yo participé en talleres sobre educación intercultural, metodologías de aprendizaje experiencial y programas de formación continua para profesionales de media carrera. Una sesión particularmente impactante fue dirigida por la doctora Montserrat Vila, una educadora catalana de 70 años que había revolucionado la educación artística en España durante las décadas posteriores a Franco. Elena, su trabajo me recuerda a mis propios comienzos en los años 80, me dijo durante un café después de su presentación. También tuve que reinventarme profesionalmente en la madurez, también enfrenté resistencia institucional, y también descubrí que las mejores innovaciones surgen cuando integramos experiencia personal con rigor profesional. ¿Qué consejo le daría a alguien que está comenzando este tipo de transformación? Que confíe en que la experiencia acumulada es una ventaja, no un obstáculo. Los jóvenes tienen energía, pero nosotros tenemos perspectiva. La combinación de ambas es poderosa. El último día de mi visita, Sofía y yo caminamos por el Parque Güell mientras Roberto visitaba la Sagrada Familia. Era la primera conversación profunda que habíamos tenido en meses. Mamá, verte aquí, en tu elemento profesional pero completamente relajada, me hace entender algo importante sobre el éxito. ¿Qué? Que el verdadero éxito tal vez no sea alcanzar metas específicas, sino desarrollar la capacidad de florecer en cualquier circunstancia. Su observación me conmovió porque capturaba exactamente lo que había aprendido, que la seguridad real viene de la confianza en la propia capacidad de adaptación y crecimiento, no de circunstancias externas controlables. Sofía, ¿te sientes bien con todas las decisiones que has tomado últimamente? El cambio de continente, el nuevo trabajo, terminar con Diego. Mamá, por primera vez en mi vida me siento completamente alineada conmigo misma. Verte reinventarte me dio permiso para priorizar mi crecimiento personal sobre la seguridad convencional. Esa noche, nuestro último día en Barcelona, Roberto y yo cenamos en un restaurante pequeño en el barrio gótico. Las calles empedradas y la arquitectura medieval creaban un ambiente perfecto para reflexionar sobre lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo innovador. Elena, este viaje ha confirmado algo importante para mí, me dijo Roberto mientras compartíamos una paella perfecta. ¿Qué? Que lo que tenemos juntos se fortalece cuando lo compartimos con el mundo. No necesitamos proteger nuestra relación manteniéndola pequeña. Su observación tocó algo que había estado sintiendo pero no había articulado, que las mejores relaciones maduras son aquellas que se nutren de crecimiento mutuo y experiencias compartidas, no de dependencia o limitaciones mutuas. Al día siguiente, en el avión de regreso a Colombia, comencé a escribir el capítulo final de mi libro mientras Roberto dormía pacíficamente a mi lado. Las palabras fluían con la claridad que viene después de experiencias transformadoras. El crecimiento auténtico no tiene fecha de vencimiento. A cualquier edad, podemos elegir expandir nuestros horizontes, desafiar nuestras suposiciones,
y crear nuevas posibilidades. Pero el crecimiento maduro tiene una ventaja única. Viene equipado con la sabiduría para integrar experiencia pasada con visión futura, creando innovaciones que son tanto sólidas como revolucionarias. Mientras el avión se acercaba a Bogotá, observé el paisaje colombiano que pronto me llevaría de vuelta a Cali, a mi apartamento con Roberto, a mis estudiantes, y a la siguiente fase de un proyecto nacional que prometía expandir mi trabajo a escala que nunca había imaginado. Había salido de Colombia como Elena la educadora experimental. Regresaba como Elena la innovadora reconocida internacionalmente. Pero más importante, regresaba como Elena la mujer que había aprendido que las mejores aventuras comienzan cuando dejamos de resistirnos a quienes estamos destinadas a convertirnos. 5 años después de aquel día cuando recibí la noticia del retiro anticipado, me encuentro sentada en el mismo balcón de mi apartamento en Cali, pero todo lo demás ha cambiado radicalmente. Mi máquina de escribir Olivetti ha sido complementada por una computadora portátil, concesión necesaria para manejar el volumen de correspondencia internacional que genera mi trabajo. Pero las mañanas siguen comenzando con pintura, y las palabras más importantes siguen fluyendo mejor en teclas mecánicas. El Programa Nacional de Artes Integradas opera ahora en 18 universidades colombianas. Mi libro ha sido traducido al inglés, portugués e italiano, generando invitaciones a conferencias que ya no me intimidan sino que me emocionan como oportunidades de aprendizaje mutuo. Roberto y yo hemos viajado juntos a Argentina, Chile, México y España, siempre combinando mi trabajo profesional con su exploración arquitectónica y nuestro crecimiento como pareja madura. Esta mañana recibí noticias que confirman que la vida sigue ofreciendo sorpresas. Sofía está embarazada. Seré abuela a los 63 años, rol que anticipo con la misma curiosidad exploratoria que he aplicado a todas las nuevas experiencias de esta década. Mamá, me había dicho Sofía durante nuestra videollamada semanal, quiero que mi hijo crezca viendo en ti un ejemplo de que la vida puede seguir expandiéndose a cualquier edad. Tu transformación ha sido mi mayor fuente de inspiración para tomar riesgos calculados y perseguir crecimiento auténtico. Sus palabras me recordaron algo que he llegado a entender profundamente, que nuestras decisiones de crecimiento personal crean ondas de posibilidad que tocan generaciones. Al elegir la reinvención sobre la resignación, había proporcionado a mi hija un modelo de madurez activa que ahora podrá transmitir a la siguiente generación. Roberto, que cumplirá 68 años el próximo mes, ha encontrado su propia forma de crecimiento tardío. Sus proyectos arquitectónicos ahora se enfocan exclusivamente en espacios comunitarios, centros culturales para barrios marginales, bibliotecas públicas que integran arte y tecnología, y espacios de encuentro intergeneracional. Su infarto, en retrospectiva, fue el catalizador que lo llevó hacia trabajo con propósito social profundo. Elena, me dijo esta mañana mientras desayunábamos en el balcón, ¿alguna vez imaginas que nuestras vidas terminarían siendo tan completas? Su pregunta me hizo reflexionar sobre el concepto de completitud. Durante mis años de juventud y mediana edad, había sentido constantemente que algo me faltaba, más tiempo, más reconocimiento, más claridad sobre propósito. Ahora, a los 63 años, experimento por primera vez una sensación de suficiencia que no depende de logros externos. Esperanza, que ahora tiene 68 años, acaba de inaugurar su tercera exposición individual. Su evolución artística ha sido extraordinaria, pero más impresionante ha sido su transformación personal, de viuda deprimida a mujer segura de sí misma que mentoriza a otras mujeres enfrentando transiciones vitales. Elena me escribió en su última carta. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si tenía miedo de tomar decisiones equivocadas? Ahora entiendo que no existen decisiones equivocadas cuando se toman desde el crecimiento en lugar del miedo. Solo existen experiencias que nos enseñan algo nuevo sobre nuestras capacidades. Valeria, mi primer estudiante adolescente, ahora estudia periodismo en la Universidad Nacional y trabaja medio tiempo en un proyecto de narrativas comunitarias en Cali. Su tesis se titula Voces intergeneracionales,
como las historias personales construyen memoria colectiva. Profesora Elena me había dicho durante su última visita, aquel primer taller de escritura cambió mi perspectiva sobre el valor de las experiencias de personas mayores. Antes pensaba que los adultos ya tenían todas las respuestas. Aprendí que las mejores respuestas vienen de personas que siguen haciendo preguntas. Carlos, mi estudiante de ingeniería que había llegado al programa por accidente, completó una maestría en Design Thinking en Barcelona y ahora dirige un laboratorio de innovación social que integra metodologías técnicas con narrativa comunitaria. Su proyecto actual desarrolla plataformas digitales que permiten a comunidades rurales documentar y compartir sus historias locales. Mi trabajo continúa evolucionando. La universidad me ha ofrecido crear un instituto de pedagogías integradas que sería el primero de su tipo en Latinoamérica. La propuesta incluye programas de formación para educadores de todas las edades, investigación sobre metodologías interculturales, y espacios de experimentación donde artistas, académicos y líderes comunitarios puedan colaborar en proyectos de impacto social. Pero tal vez el cambio más significativo ha sido interno. He desarrollado una confianza tranquila en mi capacidad de navegar lo desconocido. Las decisiones que antes me habrían paralizado durante semanas ahora las tomo con mayor facilidad, confiando en mi capacidad de adaptación y aprendizaje continuo. Esta tarde, mientras trabajaba en mi segundo libro, esta vez enfocado específicamente en metodologías de educación para adultos en transición, recibí un email de una profesora de la Universidad de Chile que acababa de jubilarse a los 59 años. Profesora Martínez, acabo de leer su libro y me identifico profundamente con su experiencia. Después de 30 años en la academia tradicional, me siento perdida pero también curiosa sobre qué podría ser posible. ¿Tendría tiempo para una llamada telefónica? Necesito escuchar de alguien que haya navegado esta transición exitosamente. Su mensaje me recordó a mí misma 5 años atrás, talentosa, experimentada, pero encerrada en definiciones limitadas de lo que era posible a mi edad. Le respondí inmediatamente ofreciendo no solo una conversación, sino recursos y conexiones que podrían apoyar su propia exploración. Esta noche, mientras Roberto lee y yo termino de escribir estas reflexiones, observo mi apartamento transformado, paredes cubiertas de mis acuarelas más recientes junto con obras de mis estudiantes, estantes que mezclan libros académicos con manuales de técnicas artísticas, y espacios que respiran la comodidad de dos personas que han aprendido a crear hogar juntas sin sacrificar individualidad. En mi máquina de escribir, inserto una última hoja. Querida Elena del pasado, las palabras que escribiste hace 5 años en tu noche de incertidumbre resultaron ser proféticas. Encontraste el valor que entonces te faltaba, y ese valor te llevó a aventuras que nunca habríamos imaginado desde la seguridad de lo conocido. La ceiba sigue creciendo, adaptándose a los edificios construidos a su alrededor, extendiendo sus raíces más allá de lo visible. Nosotras también. Miro hacia el futuro con expectativa serena. Seré mentora de más educadores en transición, abuela de un nieto que crecerá viendo ejemplos de crecimiento continuo, compañera de Roberto en aventuras que apenas comenzamos a imaginar, y eternamente, una mujer en proceso de convertirse en la versión más auténtica de sí misma. El jardín de las segundas oportunidades sigue expandiéndose. Cada día trae la posibilidad de plantar nuevas semillas de experiencia, crecimiento y conexión humana. A los 63 años, tengo la certeza tranquila de que las mejores cosechas aún están por llegar. El final de una carrera tradicional se convirtió en el comienzo de la aventura más rica de mi vida. Y sospecho que esta historia apenas está comenzando.